Pues saben de que me hace una pregunta interesante. Como militante del Partido Socialista, ¿todavía hay marxistas dentro del partido teniendo en cuenta que este es socialdemócrata? Sí. Sí, y a la larga generan fricciones. Lo digo con toda la apertura del mundo. Ahora que estamos precisamente aquí en donde yo vivo, en Gijón, estamos en elecciones para elegir al secretario general de la agrupación local del partido. Pero sí, hay marxistas porque han seguido una inercia distinta de la que asumió el partido en 1972. Hay gente muy mayor y hay gente que nunca entendió por qué se decidió que el marxismo no iba a ser la forma privilegiada de comprender la realidad para el partido por dos cuestiones. Primero que nada, porque los resultados en la Unión Soviética y los países a su alrededor pues no eran precisamente los que uno quería para su propio país. Entonces es muy hipócrita estar tú defendiendo lo que está pasando en otro país si no lo quieres para el tuyo. Y por otro lado, porque filosóficamente queda más que claro que las aproximaciones marxistas no son aproximaciones científicas, por más que algunos lo quieran creer. Son aproximaciones filosóficas con graves problemas en cuanto a su capacidad de interpretar el universo a su alrededor, porque el marxismo pretende interpretar todo el universo a partir del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Entonces, mucha gente no lo ha entendido y al no entenderlo han seguido con inercias que luego afectan al interior del partido. A veces tiene un compañero, pero es que no. Es que todo el capitalismo es horroroso. Pues sí, pero es que no tenemos opción de momento. La tienes, oh sí, la Unión Soviética. No, Cuba. Y hay gente que sigue haciendo además turismo a Cuba y tal y cual. Sí los hay. Yo creo que es un proceso, es parte de un proceso enormemente difícil de explicarle al mundo que hay una izquierda sin Marx, que hay una izquierda anterior a Marx y posterior a Marx, una izquierda que entiende, como lo decía yo la semana pasada, que su objetivo es lograr una serie de resultados para la sociedad en la que vive, para que las personas más desprotegidas no estén desprotegidas, para que todo el mundo viva con dignidad y tenga los elementos necesarios para tener una vida sin miedo. Tampoco es... No, lo que hay que hacer es implantar el marxismo. No, lo que hay que hacer es lograr eso. Si se logra de una manera o se logra de otra, perfecto. Yo lo he dicho mucho cuando se hablan. A mí, cuando los liberales se enojan conmigo y vienen a pelearme, me dicen cosas como: en Dinamarca no hay salario mínimo y tú peleas por el salario mínimo. A ver, yo peleo por el salario mínimo aquí, porque me parece que aquí es importante. Pero estoy bastante consciente de que hay países donde el movimiento sindical, como en Dinamarca, es tan enormemente fuerte y obtiene condiciones tan ventajosas para sus trabajadores que no tiene sentido la implantación de un salario mínimo por parte del Estado. Es decir, los medios me dan igual, siempre y cuando sean pacíficos y no afecten las libertades y los derechos de nadie. Pero a mí los medios me dan igual si la alegría y la dignidad de la gente se consiguen con el mercado y solamente controlando ciertas partes del mercado, pues así sea, a mí me da igual. Eso es muy difícil de entender para algunos compañeros, desafortunadamente.